ubicando todo para empezar de una vez, profesora. Claro que sí, claro que sí. Vamos ubicando todo. Ahí lo tenemos. Ya estamos dentro del tema ya. Vamos, vamos, vamos. Es así que ahora vamos a tratar el tema virreinato. Bienvenidos a Historia del Perú. Tema en la colonia, el virreinato del Perú. El virreinato del Perú va a ser creado en 1542 por Carlos I. Es bueno aclarar que él era llamado Carlos I porque ese era su título de rey de España, pero él a su vez era Carlos V, ¿no? Ahora que haga las dinastías, te voy a explicar por qué él tenía dos títulos, ¿ah? Carlos I y Carlos V. Ahora te explico, de todas maneras. Pero muy importante, la creación. Para 1542, apenas habían pasado 10 años de la captura del Inca. Claro, la captura del Inca Atahualpa fue un 16 de noviembre de 1532. Pizarro fundó Lima en 1535. Pizarro tuvo que enfrentar guerras civiles. Se enfrentó a su amigo Diego de Almagro en la denominada guerra pizarristas contra almagristas. Al final de esa guerra, la orden fue ejecutar a Almagro. Almagro fue ejecutado. Claro. Pero al poco tiempo su hijo, Diego de Almagro, a quien para diferenciarlo del papá, porque también se llamaba igual que su papá, Diego de Almagro, para diferenciarlo, al papá le decían Almagro el viejo y al hijo le decían Almagro el mozo o el joven, ¿ya? Entonces, resulta que el hijo de Almagro, Almagro el mozo, junto a otros almagristas, como por ejemplo Juan de Rada, Martín de Bilbao, vinieron a Lima, se metieron a la casa de Pizarro y a filo de espada lucharon. Lucharon a filo de espada. Resultado final, lo asesinan a Pizarro. Francisco Pizarro es asesinado en su casa. ¡Ah! Chao Pizarro. La corona española decidió poner orden, así que se envió a un representante de la corona llamado Cristóbal Vaca de Castro, que le pide al hijo de Almagro que se rinda, que se entregue, pero claro, no aceptó. Finalmente van a luchar y en una batalla llamada Chupas, atención, atención, en una batalla llamada Chupas, ahí Almagro va a ser derrotado. Esa derrota para Almagro va a ser terrible. ¿Por qué? Porque al igual que su padre lo van a ejecutar. ¿De acuerdo? Lo ejecutaron. Ese es el detalle. Muerto Almagro el Viejo y muerto Pizarro, el rey de España toma una decisión. Ya no va a haber gobiernos porque Pizarro era gobernador. Pizarro era gobernador de Nueva Castilla y Almagro era gobernador de Nueva Toledo. ¿Me entiendes? Por lo tanto, ya no habría gobernaciones. Ahora el rey quiere asumir el control directo de las colonias. Por lo tanto, ¿por qué se crea el virreinato? Porque el rey de España ha decidido que va a tener el control directo de sus colonias, no a través de gobernaciones, ya no ya. Ahora un virrey que simplemente será su representante. El virrey solo representa al rey y todas las autoridades lo pone el rey de España. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿quién crea el virreinato? Carlos I, profesor. Muy bien. Para eso, el rey Carlos I aprueba las nuevas leyes o leyes nuevas. ¿Ya? Algunos le llaman nuevas leyes o leyes nuevas iguales. Primera decisión. Se eliminan las encomiendas en la primera vida. ¿Qué significa eso? Ya no habría personas españoles que tendrían a su cargo mucho dinero. Profe, la verdad no sé qué son encomiendas.
Te explico. Se llama encomienda a una cantidad de trabajadores indígenas que estaban a cargo de un español. ¿Qué? Sí. Había una cantidad de trabajadores indígenas que estarían a cargo de un español. Este español los, los iba a explotar, profe, claro. En realidad iba a ser una explotación, un abuso contra el indio. Muchos encomenderos se sentían dueños, amos sobre estos indígenas, de verdad. Se sentían amos y señores y creían que podían tratarlo a su antojo. Llegó un momento en que el mismo rey de España interviene y el rey de España decide eliminar las encomiendas. Profe, ¿puede explicarme una vez más? Claro. Encomienda es una cantidad de indígenas que se le entrega a un español. Encomendero es el español que tiene a su cargo muchos indios. Así de simple. Pero resulta que estos españoles eran abusivos con los indios, los maltrataban. ¿Qué no les hacían? El rey de España se da cuenta que es peligroso que estos españoles tengan mucho poder. Así que aprovecha, al crear el virreinato, aprovecha eliminar las encomiendas. Claro que no los elimina de forma automática o de inmediato, no. Anunció lo siguiente. Uno, las encomiendas se eliminan en la primera vida. ¿Pero a qué se refiere eso que eliminarse en la primera vida? No habría herencia de encomiendas. Si el encomendero fallecía, su hijo no heredaba la encomienda. Ya te he dicho que encomienda es una cantidad de indios. Entonces significa que esos indios pasaban control del rey. A eso se refiere. Ah, ya, profe. Estamos. De pasadita, el rey crea el virreinato. Crea el virreinato. Y también crea la audiencia de Lima. Atención, atención, atención. La audiencia de Lima es un tribunal de justicia. ¿De acuerdo? Es un tribunal judicial. Ya, profe. Las audiencias que tendría el virreinato del Perú, ahora mire el mapa, por favor, mire el mapa. Las audiencias que tendría el virreinato del Perú son Panamá, Bogotá, Quito, Lima, Charcas, Santiago, Buenos Aires. ¿Me entiende? Ajá. A ver. Quiero que veas el mapa un instante, porque lo que vas a notar es lo siguiente. Mira, el virreinato del Perú viene a ser todo lo que esté de color verde, ¿sí o no? ¿Puedes notarlo? Todo lo que esté de color verde, virreinato de Perú. Inmenso, profe, claro. Es inmenso. Por lo tanto, para todo mi muchacho, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa no abarcaba el virreinato del Perú? Por ejemplo, lo que es color rojo, acá rojo, viene a ser Venezuela. Venezuela sí era dominio de España, pero estaba bajo control de otro virreinato. Tú sabes que primero se creó el virreinato de México, ¿no? Claro, entonces el virreinato de México controlaba la zona de Caracas, Venezuela. Listo. ¿Ves lo que está de color amarillo? Lo que está de color amarillo es toda la selva amazónica brasilera, ¿no? Toda la zona brasilera. Pero en ese momento estaba bajo de control de España. Sí, sí, sí. ¿Puedes creer que España lo consideraba tierras no exploradas, tierras no descubiertas? O sea, más que todo no exploradas, ¿no? España ese territorio no lo estaba explotando, sinceramente. Ahora tú puedes ver lo que es color medio anaranjado. Dice dominio Portugal. Atención, Portugal tenía dominio sobre una pequeña parte de Brasil nomás, color naranja, mira ve. ¿Por qué? Porque ya España y Portugal habían trazado una línea imaginaria, es un acuerdo entre España y Portugal llamado Tratado de Tordesillas. Entonces, España y Portugal trazaron una línea imaginaria, y esta sería, pues, importante, porque sería la línea del Tratado de Tordesillas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, profesor. Ahora, yo necesito que te fijes algo. ¿Por qué Portugal tenía tan poco territorio? Porque así lo había acordado España y Portugal en ese tratado.
Pero, profe, ¿por qué Brasil es tan grande hoy día? Brasil es gigantesco, profe. ¿Es cierto? ¿Será porque España en el siglo XVIII le dio todo ese territorio? ¿Qué? Así como lo escuchas. Pero en el siglo XVIII, en la reforma borbónica, no nos adelantemos. ¿Estamos de acuerdo? Ya veremos eso la próxima clase. ¿Ya? ¿Está bien o no? Pero tú te fijas que el virreinato de Perú era grandote, ¿sí o no? Era inmenso, ¿ah? Claro. Por eso abarcaba qué audiencias: Panamá, Bogotá, que es Colombia, Quito, que es Ecuador, Lima, que es Perú, Charcas, que es Bolivia, Santiago, que es Chile, Buenos Aires, que es Argentina. Entonces era grandazo el virreinato de Perú, ¿no? Claro que sí. Seguimos con todos mis estudiantes, ¿eh? Seguimos. Esta vez hablaremos de las autoridades metropolitanas. Y para eso comenzamos con el rey. El rey es la máxima autoridad del virreinato. A ver, la dinastía que va a comenzar este gobierno colonial o virreinal es la dinastía Habsburgo. Repito, la dinastía que va a comenzar este gobierno es la dinastía Habsburgo. Y los Habsburgo descienden o son Austrias, son germanos, son Austrias. Resulta que Carlos I era hijo de dos reyes famosos, ¿ah? Ahora te voy a contar. Mira, en primer lugar, los reyes católicos, ¿ya? Fernando Aragón y Isabel de Castilla, habían tenido a Juana como hija. Pero Juana se ganó el apelativo de Juana la Loca. Qué malos, profe. Así le decían. Juana la Loca. Parece que su estado de salud, sobre todo emocional, no era bueno. Y le pusieron ese apelativo, Juana la Loca. Pero los reyes católicos se aseguraron que su hija Juana se case con el famoso rey del Sacro Imperio Románico Germánico, Felipe, a quien le decían el Hermoso. ¿Cómo acuerdo? Entonces va a haber un super matrimonio. Van a casar a Juana, virtual reina de España, o heredera del trono español si tú quieres, con Felipe el Hermoso, del Sacro Imperio Románico Germánico. Estaban juntando dos imperios, ¿eh? Poderosos, ¿sí o no? Claro. Pero, aquí viene el detalle. Con el tiempo, Juana, eh, que debería reinar, ¿no?, en España, ¿no? Juana no va a asumir el trono. ¿Pero por qué? Porque Juana, se dice, no estaba en condiciones. Por eso, muy jovencito, Carlos I asumió el trono. Él, por su madre, Juana, era Carlos I, porque heredaba España, pues. Y por su padre, Felipe el Hermoso, él heredaba el Sacro Imperio Románico Germánico. Por su padre, él era Carlos V. ¿Están de acuerdo? Era Carlos V. Por lo tanto, no te me confundas. Carlos I y Carlos V es la misma persona, profe. Listo. Carlos I, título de rey de España, y Carlos V del Sacro Imperio Románico Germánico. ¿Listo? ¿Lo tienes? Perfecto. Carlos I crea el virreinato del Perú. ¿Ya? Listo. Pero con el tiempo, cuando fallece Carlos I, asume su hijo Felipe II, el que estás viendo a continuación. Ahí está, él es Felipe II. Uy, Felipe II es todo un caso, ¿ah? No sé si tú has estudiado en Historia Universal el caso de Felipe II. ¿Lo has estudiado? ¿Te suena? Si no, con mucho gusto te voy a contar solo una parte de esa historia. Solo una parte, porque la verdad es más terreno de Historia Universal. Pero bueno, resulta que Felipe II, el hijo del famoso Carlos I, se casa con la reina de Inglaterra, María I.
¿Tú tienes idea quién era María I? María I era la hija del que fue Enrique VIII, el famoso Enrique VIII. Pero justo para ese momento, en Europa, pues, ¿no? Sobre todo en la época de Carlos I o Carlos V, ya había surgido la reforma religiosa, incluso en la época de Enrique VIII. Enrique VIII había vuelto a Inglaterra iglesia anglicana. El padre de la reina María era anglicano, pero ¿sabe qué? Su hija era católica. ¿Qué? Es que Enrique VIII se había casado con una reina de origen español, Catalina Aragón, y quiso luego Enrique VIII divorciarse. Quiso que la iglesia le anule su matrimonio. Y Enrique VIII, como la iglesia le dijo que no, decidió separar Inglaterra y formar su propia iglesia, iglesia anglicana, para casarse otra vez. Entonces, Enrique VIII forma su propia iglesia, la iglesia anglicana, y obviamente rechazó a Catalina Aragón y obviamente a su hija María I, pues. Si María era su hija, ¿captas o no? No te preocupes que sigo contando la historia. Pero como Enrique VIII se había casado otra vez, había tenido una hija llamada Isabel, pero ya en la nueva religión anglicana. ¿Pero quién era la mayor? ¿No era María I? Claro. Profe, pero así no es la historia. ¿Por qué? Porque este rey, Enrique VIII, se casó varias veces, profe. Sí, es cierto. Ese se casó varias veces. Y él dice que quería un varoncito, pero quería un varón. Y hasta que tuvo su varón llamado Eduardo VI. Y él le dejó el trono a Eduardo VI. Pero con el tiempo Eduardo VI se muere y ahí asume María I. Recién asume María I cuando su hermano Eduardo VI fallece. Y María I se casa con Felipe II. Ya está, ya. Y los dos eran defensores del catolicismo. Felipe II defendía el catolicismo en España y María I el catolicismo en Inglaterra. Se dice que María I fue tan, pero tan drástica en perseguir a los protestantes, porque así llamaban a los que tenían una nueva religión, en su persecución contra todos los que no eran católicos, ella se ganó el apelativo de María la Sanguinaria. Claro. Así que Felipe II y María I pensaban que defendían el catolicismo. Pero ¿qué crees que pasa? Muere María I. ¿Qué? Muere. Así que Inglaterra va a cambiar de rey. Bueno, de reina. ¿Sabes a quién le tocaba el trono? A su hermana Isabel I, que fue hija de otro compromiso. Isabel I nació dentro de la iglesia anglicana. Así que Isabel I no era católica y no se llevaba con su cuñado Felipe II. Uy, uy, uy. Ahora habría rivalidad entre España e Inglaterra. La nueva reina Isabel I no quería saber nada con su cuñado Felipe II, olvídate. Como de España salían barcos llevando oro y plata, ¿sí o no? Muchos barcos salían de España o de América, de Perú sobre todo, no el Callao. Entonces los barcos salían de aquí el Callao llevando oro y plata a España. ¿Qué crees que hacía Inglaterra? Contrataba piratas. Pero cuando tú contratas o trabajan para ti, se llaman corsarios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pirata es cuando trabaja por su cuenta, ¿no? Trabaja para sí mismo. Pero corsario es cuando un Estado contrata a un pirata y se vuelven socios, en todo caso, socios. ¿Ya? Así que Isabel I buscó corsarios y dijo, asalten a los barcos españoles. Esos barcos sacan oro y plata del Callao, así que, uff, asáltenlos. Ya saben, ya traen todo acá. Uy, uy, uy.
Cuando Felipe II se enteró y Felipe II dijo, ¿qué cosa? ¿Que corsarios ingleses o corsarios enviados por Inglaterra? ¿Que mi cuñada no se acuerda que ha sido su cuñado? ¿Qué cosa? Entonces Felipe II decidió formar la histórica Armada Invencible, un conjunto de barcos de guerra, con lo cual Felipe II se propuso invadir, ¿qué? Se propuso invadir Inglaterra. Pero ¿cómo le fue a Felipe II? Súper mal, profesor, súper mal. Fracasó. La Armada Invencible Española fue derrotada, profe. Isabel I triunfó. Hasta ahí nomás, ¿ya? En Historia Universal te van a contar más detalles, más detalles. Ahí lo dejamos. Y luego pasa Felipe III, Felipe IV, y el último de ese grupo, Habsburgo, será Carlos II, el último. Carlos II, bueno, dice, era débil, enfermizo y posiblemente estéril. Carlos II no pudo tener hijos y su apodo era el hechizado. Mucho se decía, mucho se comentaba. Entre las cosas que se decían o comentaban era que de alguna forma le habían hecho algún tipo de daño, decían a este rey, porque ¿cómo es posible que siempre esté enfermo, todo débil, y ni siquiera puede tener hijos? Y nunca tuvo hijos, en serio. Por lo tanto, Carlos II dejó el trono a un pariente francés de la dinastía Borbón. Repito, el pariente era francés de la dinastía Borbón. Aunque su nombre era Duque de Anjou o Duque de Anjou, el testamento decía que la última voluntad del rey era que su pariente francés asuma el trono. En España, los Habsburgo dijeron, no, no lo vamos a permitir. No nos va a venir a gobernar un extranjero francés, no. Claro, porque era Borbón francés. Se decidieron a impedir que asuma el trono. Y eso fue una guerra. Esa guerra realmente existió. Claro que sí. La guerra se llama la guerra. Habla, tigrillo. La guerra se llama la guerra de sucesión española. La guerra entre Habsburgo y Borbones. La guerra la ganan los Borbones. Y el duque de Anjou toma el trono no como, o sea, no se hizo llamar duque de Anjou, tomó un nuevo nombre, se hizo llamar Felipe V, y ahí lo ves, ¿ya? Pregunta clásica, ¿quién fue el primer rey Borbón que gobernó España? Felipe V, ya está. Pasó Fernando VI, Carlos III, que es el más importante reformador Borbón de la historia española. En la historia española, Carlos III es el más importante reformador Borbón, Carlos IV y Fernando VII. Fernando VII importante porque cuando él gobernaba, Perú logró su independencia, ¿ya? Pregunta súper clásica. ¿Quién era el rey de España cuando Perú logra su independencia? Fernando VII. Hasta ahí nuestra historia tiene alguna vinculación o relación con España. El resto ya no. ¿Está bien? El resto ya no. Seguimos. Otra institución poderosa. Profe, antes que usted siga, a ver, ¿puede aclararme algo? Claro. ¿Por qué autoridad metropolitana? Profe, no entiendo. Que la gran metrópoli estaba en España. La gran metrópoli era Madrid, la gran capital, ¿sí o no? Entonces, cuando decimos autoridad metropolitana, nos referimos a aquellas que están en España, pues, profe. Allá. Y obviamente el rey está en Madrid. Y una institución muy poderosa que colaboraba con el rey era el Consejo de Indias, cuyas diversas funciones
digo diversas, era administrar y gobernar la colonia americana. Repito. Administrar y gobernar las colonias americanas. ¿Por qué se llama Consejo de Indias? Porque los españoles llamaban indias a sus colonias. Pero está mal, profe. ¿Por qué? Porque Consejo de Indias solo se encargaba de llamar, o le llamaba Indias cuando esto no era la India, profe. Pero se habían acostumbrado, pe. Ellos sabían que no era la India, pero se habían acostumbrado y así le llamaban, pe. ¿Está bien o no? Ya. Asesora al rey. Como tú ves ahí en ese dibujo, el rey se reunía con asesores que podían ser sacerdotes, podían ser militares, intelectuales, filósofos, sabios, ¿ya? Eran sus asesores del rey. Atención que esto puede generar confusión. Era el máximo tribunal judicial, pero en España, para las colonias. ¿No ve que el Consejo de India estaba en España? Entonces, es el máximo tribunal judicial, aquí no, en España. Porque en el Perú había otro tribunal, que era la Real Audiencia. Cuidado con eso, ¿eh? Cada cierto tiempo, el Consejo de India debía proponer autoridades. Repito, cada cierto tiempo, el Consejo de Indias debía proponer autoridades. ¿Qué autoridades, profesor? Autoridades como, por ejemplo, un nuevo virrey, ¿eh? Oidores para las audiencias, corregidores. El Consejo de Indias se encargaba de nombrar las autoridades, profe. Muy bien. ¿Sabías que el Consejo de Indias también hacía leyes? ¿Qué? También hacía leyes. Leyes, claro. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las leyes que aprobaba el rey de España se llamaban reales cédulas. Entonces, cada vez que el rey emitía una ley, esa ley había sido elaborada por el Consejo de Indias. Eso significa, profe, que algo así como una especie de poder legislativo, claro. Lo que pasa es que el Consejo de Indias cumple múltiples funciones. Ah, ya, profe. ¿Sabías que cada esto tiempo enviaba al Perú visitadores? ¿No sabe qué es eso? No, profe. Los visitadores eran autoridades, repito, los visitadores eran autoridades que venían a inspeccionar o supervisar cómo se desempeñaban las diferentes autoridades en el Perú. Un visitador venía y, por ejemplo, supervisaba al virrey, supervisaba la Real Audiencia, y él regresaba a su país llevando un informe, donde obviamente hasta podía solicitar que el virrey lo destituya, si es que él notaba muchas irregularidades. ¿De acuerdo? Pero otra de las funciones del Consejo de Indias es que podía realizar un juicio llamado juicio de residencia contra el virrey. ¿Qué? Cuando el virrey acababa su mandato, antes de irse a España, repito, antes de irse a España, el virrey debía rendir cuentas. Pero no acá en el Perú, no, en España. Para eso él había preparado ya su informe, una especie de balance, ¿no? De lo que fue su gestión. Pero cuando llegaba a España, le cobraban, ¿qué? Le cobraban. Todo lo que él había hecho, ahora debía rendir cuentas. En ese sentido le cobraban. No es que pague, no. Si esa expresión confunde, la aclaramos. Debía rendir cuentas, sería más apropiado. A eso sí. En España lo sometían a juicio y debía aclarar. Si es que se había hecho rico de forma corrupta, ilícita, debía aclarar.
Y si era culpable, le esperaba la posible prisión. ¿Me entiende? ¿Cómo se llama eso? Juicio de residencia, para investigar a todas las autoridades coloniales, comenzando por el virrey. Muy bien, excelente. Hablemos de autoridades locales o coloniales. Autoridades locales o coloniales. Autoridades que se encontraban acá en el Perú. Una de ellas, sin duda alguna, el virrey. Él es el representante personal del rey de España. Representante personal. Cuando llegaba el virrey, se le veía como representante del rey o la misma personificación del rey. Por eso, en teoría, se decía que hacerle algo al virrey era como atacar al rey de España directamente. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya. El virrey tenía muchas funciones. Una de ellas es que era superintendente de la Real Hacienda. ¿Cómo es eso? Todos los asuntos económicos en el Perú, repito, todos los asuntos económicos en el Perú eran tratados por el virrey. El virrey era el supervisor de las cuentas de la economía colonial. A eso se refiere. O sea, cuando dice el superintendente de la Real Hacienda es porque el virrey debe supervisar que todo ande en orden, la parte económica. Pero también tenía a cargo, por ejemplo, el regio patronato, y eso sí, a ver. Regio patronato. El virrey podía proponer autoridades religiosas o eclesiásticas. A eso se refiere. El virrey podía proponer autoridades religiosas o eclesiásticas. Así tenemos el llamado regio patronato, que el rey de España le había encargado. Si el rey de España quería, podía proponer una autoridad religiosa para el Perú y punto. Pero, profe, ¿no se supone que la autoridad religiosa lo nombra la iglesia, el papa? Sí, pero este es un acuerdo. El regio patronato era un acuerdo que tenía la iglesia con la autoridad. O sea, el virrey le podía proponer, decirle, mira, yo quiero que nombres nuevo arzobispo del Perú a fulano. ¿Por qué? Porque de mi entera confianza, alguien que yo conozco, sé cómo trabaja. Yo quiero que lo nombres arzobispo de Lima. Pero, profe, la autoridad del arzobispo es religiosa, está bien, pero el virrey podía proponer. Y normalmente se lo concedían. Listo. Profe, ahí veo el nombre de Blasco Núñez de Vela. Ah, claro, es el primer virrey. Profe, ¿me puede contar un poquito de él? Claro. Pobre Blasco de Vela. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees? Cuando lo nombran virrey, y él iba a venir ya al Perú. Acá en el Perú, cuando se enteraron los llamados encomenderos de que se habían aprobado las nuevas leyes y que se decía que se iba a eliminar la encomienda de la primera vida, los encomenderos se organizaron al mando de Gonzalo Pizarro. Vuelvo a repetir. Los encomenderos se organizaron al mando de Gonzalo Pizarro y se rebelan. Así que deciden hacerle la guerra a Blasco Núñez de Vela. El primer virrey del Perú llegó, pero nunca imaginó, mira, el primer virrey llegó, pero nunca imaginó que los encomenderos con Gonzalo Pizarro le iban a hacer la guerra. Le hicieron la guerra en una batalla llamada Iñaquito, repito, en una batalla llamada Iñaquito, pobre Blasco de Vela, esperaba la muerte, que iba a ser derrotado y ejecutado. Profe, ¿usted está insinuando que lo mataron a primer virrey? No insinuó, lo mataron y punto. ¿Qué? Lo mataron. ¡Qué abusivo, profe! Sí, así como lo escuchas. Fue asesinado. Ahora sí, ya, te me concentras, por favor, que esto es muy importante. La Real Audiencia es una institución poderosa que asesora al virrey. Repito,
es una institución poderosa que asesora al virrey. ¿De acuerdo? Y es el máximo tribunal judicial en la colonia. Acá en Perú, escucha, a nivel de Perú, es el máximo tribunal judicial. ¿Por qué esa aclaración? Porque en España, ¿quién se encargaba? Te acuérdate. En España, ¿quién estaba a cargo? Profe, en España estaba a cargo, profe, en España estaba a cargo el Consejo de India, profe. Correcto, correcto. En España estaba a cargo el Consejo de Indias. Por lo tanto, mi querido Tigrillo, a nivel de Perú, ¿quién era el máximo tribunal de justicia? A nivel de Perú era la Real Audiencia. Se llamaban oidores sus miembros. Este Tribunal de Justicia podía, escucha bien, podía proponer la institución de virrey. Si notaba irregularidades, podía proponerlo. ¿Así? Sí, podía proponer. También, si el virrey se moría o algo le pasaba al virrey, atención, si el virrey se moría, le ocurría algo, ¿quién lo reemplaza? La Real Audiencia. Hasta que manden un nuevo virrey, ¿me entiende? ¿Sí? Corregimiento. Corregimiento. Es una autoridad también colonial, pero que su nombre dice corregir. Debía corregir, pero no corrigió nada, empeoró, porque era bien abusivo con los pobres indígenas. Los maltrataba. Su poder era a nivel provincial. Repito, su poder era a nivel provincial. ¿Sí o no? Claro, nada más, a nivel provincial. Pero se encargaba de cobrar el tributo, cobraba el tributo, ¿ya? Aparte de cobrar el tributo, organizaba la mita, esa explotación minera terrible, eso se encargaban ellos, ¿ya? También se encargaba de los llamados repartos mercantiles, le obligaban a los indios a comprar cosas. Esos repartos mercantiles eran porque de verdad el corregidor traía mercaderías y les obligaba a comprar. Sí, les obligaba a comprar. Abusivo ese pata, de verdad, era bien malo. Abusivo era. Así que los indígenas lo odiaban, así como lo escuchas. Otra autoridad, y mira que esto ha sido pregunta de admisión, esto ha sido pregunta de admisión hace poco, el cabildo se encargaba de administrar los centros urbanos, o sea, la ciudad. En el virreinato, ¿qué institución estaba a cargo de las ciudades? La municipalidad, pues, profe. Pero en esa época no se llamaba municipalidad, pues se llamaba cabildo. ¿Me entiende? En esa época se llamaba cabildo. Entonces, una pregunta chévere para todos mis tigres, ya que son muchachos que siempre están estudiando. A ver, les voy a una pregunta para que se luzcan, ¿ah? Ya, con esta se lucen ustedes, ¿ah? Ya, mira, escúchame, por favor. Voy a dejar de compartir un ratito nomás, ¿ya? Voy a dejar de compartir un rato, no te asustes. Dejo de compartir un ratito porque te voy a hacer una pregunta directa para que te luzcas, ¿ah? ¿Ya? A ver, esta pregunta dice así. Durante el virreinato, para la administración y gobierno de las ciudades, a semejanza de lo que se veía en la península, los reyes españoles
ordenaron que se estableciera en ellas la institución del A, corregimiento, B, cabildo, C, consulado, D, señorío. Repito por si acaso, contéstame por el chat, contéstame. Durante el virreinato, para la administración y gobierno de las ciudades, a semejanza de lo que sucedía en la península, los reyes españoles ordenaron que se establecieran en ellas la institución del A, corregimiento, B, cabildo, C, consulado, D, señorío. Contesta, contesta, te espero, contesta. Esa pregunta vino en el examen de admisión 27 de noviembre de 2021. Es San Marcos 2022-1. Área B, ciencias básicas, ¿no? Área B. A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién me contesta? Uy, uy, uy. Ya están contestando mis estudiantes Cindy Jocelyn, Edison Palacios, Mónica Luciana, Angie Rosario, Ela Melanie, Pedro Alberto, Gianfranco. Y de manera categórica mis tigrillos han contestado. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? De forma categórica han contestado Cabildo. Ingresaste. ¿Te imaginas? 20 puntos. ¿Ah? ¿Esto vale 20, sí o no? Claro. Pregunta de historia, ciencias básicas, examen 2022-1, pregunta 64, área B de bueno, área B de bueno. ¿Qué le parece? Y así cuando haya preguntas, les voy a leer ya para variar un poquito, profe, claro, campeón, para variar un poquito. Seguimos, profe, seguimos, claro, campeón, seguimos, no te preocupes, vos compartí de nuevo, ya vos compartí. Esa era para ver directamente tus preguntas, campeón. Ya, profe, continúe nomás. Entonces, no te olvides, los cabildos administraban los centros urbanos, es actualmente la municipalidad. ¿Sí? Seguimos con todos mis tigres. Reformas toledanas. El más importante virrey de la historia fue Francisco de Toledo. Y Francisco de Toledo, que se quedó prácticamente 12 años, es considerado el gran organizador del virreinato del Perú. ¿Sí o no? El gran organizador del virreinato del Perú. Para comenzar, crea las reducciones. Atención, atención, atención. El virrey Toledo crea las reducciones. ¿Qué es eso, profe? Pueblo de indios. Ah, ya, pueblo de indios, sí. No entiendo, profe. Es que cuando el virrey Toledo llegó al Perú, estaban dispersos, pues. Estaban dispersos. Ah, ya. Entonces, vivían en diferentes poblados. Lo que quiso hacer el virrey Toledo es organizarlos mejor. Claro. Así que el virrey Toledo dijo, ¿sabe qué? Yo quiero tener el mejor control de la mano de obra. No, no que vivan en cualquier poblado, en cualquier comunidad. Vamos a crear pueblo de indios, pero a cargo de nosotros. Nosotros lo administramos, lo controlamos. Así llevamos un censo, un control de cuánta población hay y por lo tanto cuánto tributo tenemos que recaudar. Y además, con cuánta mano de obra contamos para la mitad, en hombres, mujeres, niños. Eso, ¿quién lo crea? El virrey Toledo. El virrey Toledo establece que el pago del tributo debe ser en dinero, en moneda. Se acabó. Nada que yo trabajo para usted y así se cobra. No, señor. Es que el indígena estaba acostumbrado a trabajar. En el Imperio Incaico tú no tributabas con dinero, con moneda, no. En el Incaico tú trabajabas para el Estado y ya pagaste tu tributo. ¿Te das cuenta o no? La mitad, pues. Pero los españoles, todo era dinero, ¿sí o no? El rey Toledo vino y ya, y reorganizó la mitad también. Imagínate. El rey Toledo trae el Perú el Tribunal Santo Oficio. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es el Tribunal Santo Oficio? Lo que llamamos la Inquisición. Según el rey Toledo, había notado que en el Perú había mucho, demasiado relajo, ¿ah? Mucho, mucho. Así que el virrey Toledo decide ya que el Tribunal de Santo Oficio, este, lo que hoy día es la Inquisición, muchas personas ya habían dejado la fe católica, estaban practicando hechicería, brujería, ¿eh?
Mucha gente se había vuelto a la fe protestante, otras religiones, perseguían a los judíos. O sea, era una institución que, bueno, según ellos defendían el catolicismo, pero eso implicaba perseguir a personas de otra fe o otras prácticas. El rey Toledo se enfrentó al último inca de Vilcabamba. Último inca de Vilcabamba. ¿De acuerdo? El último inca de Vilcabamba, ¿quién fue? Tupac Amaru I. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta si que le moleste? A ver, ¿qué son los incas de Vilcabamba, profe? Disculpe, ¿ah? ¡Allá! ¿Sabías tú que Manco Inca se sublevó contra los españoles? Que incluso atacó Cusco y Lima, pero lamentablemente al final es derrotado. Manco Inca fue un poblado ya de Vilcabamba, en el Cusco. Ahí estableció una dinastía. Pero con el tiempo van siendo derrotados, ¿no? Aunque Manco Inca fue asesinado por los propios almagristas, el último de ellos fue Tupac Amaru I. Tupac Amaru I no quiso negociar con los españoles, se les enfrentó. Y así que el virrey Toledo ordenó su captura. El virrey Toledo ordena su captura. ¿De acuerdo? Así como lo escuchas. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos nosotros, seguimos. Y pasamos ahora a la sociedad colonial. Había república de españoles. República de españoles. ¿De acuerdo? Según su posición económica, algunos podían ser de la nobleza, muchos de ellos duques, marqueses, condes, son nobles, ¿no? Había clase media, algunos comerciantes, ¿no? Comerciantes, algunos, aparte de comerciantes, algunos eran profesionales. Claro, en la clase media algunos eran profesionales. Y el pueblo eran los españoles comunes, ¿no? Los españoles que se dedicaban a diferentes oficios, pues son españoles comunes. Incluso algunos no tenían ni casa ni propiedades, ¿no? Según su origen, tú podías dividirlos en peninsulares y criollos. Peninsulares, aquellos que eran parte de la península ibérica. Si tú nacías en España, España está en la península ibérica, entonces tú eres un peninsular. Pero si tú nacías en el Perú o en cualquier parte de América, ya sea Lima, Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, tú eras criollo. A los criollos les vamos a llamar españoles americanos. Repito, repito, repito. A los criollos le vamos a llamar españoles americanos. Ya, profe. Ah, claro, un criollo no es un cruce racial. Un criollo, su papá y su mamá son españoles, pero ha nacido en América. Por eso lo llamaban criollos, ¿ya? Pero también había una república de indios, sí, que sí había república de indios. Los españoles tenían su propia república de españoles o blancos y aparte su república de indios. ¿Qué? ¿En serio? Y se dice que había caciques, ¿ah? Caciques, así como lo escuchas. Y esos caciques eran nobles indígenas que venían de las antiguas panacas. Por eso la población indígena los quería, los respetaba. Los caciques gozaban de privilegios, pero por colaborar con los españoles. Los caciques, por ejemplo, no iban a la mita, él ni su familia. Los caciques ponían de negocios, propiedades. Los caciques no pagaban tributo. Pero ¿cuál era el trabajo del cacique? Colaborar con los españoles. No me digas, sí, tenían que colaborar con los españoles. ¿Ya? ¿Está bien?
¿Qué son los indios de cédula? Son los indios comunes, indios común y corriente. ¿Por qué se llama indio de cédula? Porque legalmente o ante la ley, ellos eran menores de edad, jurídicamente, vasallos del rey. Debían pagar tributo. No, el indio debía pagar tributo. Por lo tanto, eran vistos como vasallos, súbditos menores de edad. ¿Por qué menores de edad? Porque el español se considera superior, así de simple. ¿Qué son las castas? Las diferentes uniones raciales. Las castas son las diferentes uniones raciales. Por ejemplo, si un blanco, un español estaba con una mujer indígena, su hijo era un mestizo o su hija, ¿no? Un blanco con una mujer indígena, mestizo. Un español o un blanco con una persona africana de raza negra, esclavo. Pero, ¿qué sería? Mulato. Mulato. Sambo. Ah, no. Sambo es la unión de un indígena con una persona de raza negra, o sea, una esclava africana. Claro. Sambo es la unión de un indígena con una persona de raza negra o africana. ¿Y los cholos? Ah, los cholos es la unión. Los cholos es la unión de un mestizo con un indígena. Cholo, mestizo con indígena. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no vamos a negar que va a haber casos de españoles que se van a enamorar sinceramente de mujeres andinas. Sí va a haber casos. El problema es que la sociedad era tan racista y discriminatoria que si un español tenía buenas intenciones con una mujer andina y quería formar un hogar, no era bien visto, no era aceptado por la sociedad, por el racismo que había. Con más razón si era hombre blanco con una mujer esclava africana. ¿Qué cosa? Ahora imagínate al revés. ¿En qué sentido? Que una mujer blanca se enamore de su sirviente indígena. O que esta mujer blanca se enamore de un esclavo africano. ¿Cómo lo veían sus padres? ¿Cómo lo veía la sociedad? ¿Lo aceptaba? En esa época no. En esa época el racismo, la discriminación era muy fuerte. Pero profesor, pero usted dice que había mestizos y mulatos. Bueno, no es algo agradable, pero muchas veces el español tomaba por la fuerza a su sirvienta, a su esclava. No necesariamente porque le enamore o porque quiera formar un hogar. Pero siempre hay excepciones, profesor, claro. Sí habría hombres blancos que se enamorarían de estas mujeres andinas, ¿no? Sino que el punto es que en la sociedad no estaba muy bien visto. Pero dependía quién era también, profe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Inca Garcilaso La Vega era un mestizo. Ah, pero su papá era un militar español, pues. Y no se casó con qué mujer indígena, se casó con una princesa andina. Ah, bueno, bueno, bueno. Y los esclavos traídos de África, muchos de ellos traían del Congo, de Angola, no, del Congo, Angola. ¿Está bien? Ya está, ya. El bozal era el recién llegado. Bozal, el recién llegadito. El ladino ya aculturado, ya tenía un tiempo acá y ya aprendí el idioma incluso. El ladino es el aculturado. El cimarrón, ah no, el cimarrón es el rebelde. Y Cimarrón es fugitivo. Se escapaba, mataba a su amo. No, el Cimarrón sí es fugitivo. Muchas veces se escapaba con armas y todo, se escapaba. Ya no volvían ya. Se iban a lugares alejados, ¿no? Alejados. Y formaban su especie de refugio, llamado palenques. ¿Ya? Su refugio se llamaba palenques. ¿Ya?
Profesor, disculpe, cuando usted habla de ladino, el ladino como que aculturado, profe. ¿Eso me puede explicar un poquito más? Porque no entendí bien. El ladino poco a poco va adoptando la costumbre. Al principio no entiende nada del idioma, pero poco a poco va entendiendo a su amo y de repente sorprende porque ya pronuncia algunas palabras y poco a poco, aunque tome tiempo, aprendí el castellano. Y aunque no lo pronunciaba muy bien, ya, el mismo amo ya le encargaba algunas tareas. A veces lo nombraba algo así como jefe o capataz de los otros esclavos, o algunas mujeres les confiaban tanto que les ponían como su nana para que cuide a sus bebés. Claro, sí la entendía, entendía el idioma y le hablaba y también le contestaba. Entonces, muchas de ellas eran adiestradas para cuidar a los bebés, las mujeres españolas blancas, que muchas veces no querían ni cuidar a sus hijos, pues tenían nanas. Y había generación enanas, ¿ah? Había mujeres que crecían, todas hasta se casaban y se van a su nana para que su nana cuide ahora a sus hijos. En serio, en serio, en serio. Muy bien, mis amigos. Esta es la parte teórica de la clase. ¿Ya? Acabamos la teoría. Ahora todo lo que viene es práctica. Lo primero, que ustedes dé su examen, por favor. Así que voy a dejar de compartir, pero con la intención de que todos ustedes ahora se preparen para su examen diario. ¿Ya? Falta un escasos segundos para que ya empiece, ¿eh? Ahorita va a empezar, ahorita va a empezar. Escasos segundos. Ahora sí, 5 en punto, ya pueden buscar su examen, por favor. Le vamos a agradecer a todos que puedan dar su examen, ¿sí? Vamos, vamos, a dar su examen, a dar su examen. Busquen, busquen. A dar su examen, por favor, a dar su examen. Vamos, vamos. A ver quién es el primero. Está fácil, ¿ah? Es de la clase que has escuchado, no te preocupes. Lo que tú has escuchado ahorita, eso te estoy preguntando. Así que vamos, vamos. A dar su examen. A ver quién manda la primera respuesta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Sí aparece tu examen, ¿no? Sí lo has encontrado, ¿verdad? Porque yo acá lo veo directo, ¿ah? Ya tengo una respuesta excelente. Y así invito a todos, por favor, todos, ya excelente, tengo una respuesta. Y ya van llegando las respuestas ya. Muy bien. Todos a dar, ¿ah? Nadie se queda. Ya tengo 3 respuestas, mírame, 3 respuestas, excelente. Todos dan, por favor, vamos, vamos.
Muy bien, ya han dado su examen 17 jóvenes. Invitamos al resto a que lo puedan hacer también, ¿ah? Invitamos al resto, todavía es posible, le quedan 5 minutos, o bueno, 4 minutos, pero todavía lo puede hacer. Vamos, aquellos que no su examen, le invitamos a que puedan hacerlo. Felicitar a la mayoría de estudiantes que han podido dar su examen. Muy bien, felicitarlos. Es excelente que podamos practicar y seguir mejorando. Qué bien, los felicito por eso. Ahora llegó el momento de practicar, así que continuamos.
Momento de practicar. A ver. Un instante, por favor. Un instante, un instante, un instante. Un instante, un instante. Ya está. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya lo ubicamos, ya lo ubicamos. Por favor, solo un instante. Y ya está. Ahora sí. Acá está. Momento de practicar. A ver, la pregunta uno, ¿cuál podría ser tu respuesta? Inténtalo. Pregunta uno, a ver. ¿Cuál podría ser tu respuesta en la pregunta uno? Sobre el Consejo de Indias indica lo correcto. ¿Se encargaba de todas las colonias españolas del mundo? No, solo de América. ¿Era el máximo tribunal de justicia? Para las colonias, sí. Para todas las colonias. Porque en el Perú ya te dije que era la audiencia, ¿no? Por lo tanto, la B de bueno. La B de bueno. ¿Está bien? Ya. Vamos. Número 2. En el siglo XVI, Virrey Federico de Toledo ejecutó una serie de medidas denominada Reforma Toledana, la cual tuvo entre uno de sus objetivos principales. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Vamos, vamos. Objetivos principales. No te olvides que cuando vino Toledo, entre sus reformas toledanas estuvo reglamentar el tributo. ¿Te acuerdas que lo establece que sea en dinero? Entonces la C, reglamentar el tributo indígena, la C de campeón. Vamos a la pregunta 3. En el sistema virreinal existía una organización jerárquica en el ámbito político. La población indígena, principalmente organizada en las reducciones, se encontraba sometida a una autoridad no indígena, un funcionario que recaudaba el tributo, por ellos pagado, que los organizaba para llevarlos a las minas, haciendas, obrajes y otros centros productivos como parte de la MITA y además los obligaba a adquirir productos, por lo general poco útiles. El funcionario colonial con presencia hasta poco más de mediados del siglo XVIII en mención era. ¿De qué funcionario está hablando ahí? ¿Mm? ¿De qué funcionario está hablando? De el corregidor, por supuesto que el corregidor. Sí, ¿no? Era el corregidor, la D. 4. Para controlar autoridades coloniales, la corona tiene un mecanismo basado en el procedimiento destinado a recabar información sobre la marcha de la administración colonial, de los asuntos virreinatos a la supervisión de una institución. ¿Cuál será la respuesta? Juicio de residencia, bullonismo, visitas, pliego en mortaja. Vamos, vamos, vamos. Respuesta. Las visitas, pues los visitadores eran los que venían a recabar información, ¿sí o no? Eran supervisores, entonces las C, visitas. 5. Relacione correctamente. Audiencia, corregimiento, cabildo, caciques. ¿Cómo será? A ver, las 5, ¿cómo será? Relacione correctamente. Audiencia, corregimiento, cabildo, caciques. Gobiernos locales, San Francisco de Borja, Administración de Justicia. ¿Cuál será? El gobierno local sería audiencia. Yo lo veo, o puede ser profesor. No, 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 profe. El gobierno local es el municipio, el cabildo. Ah, eso está mejor, ¿ah? Claro, porque gobierno local de cabildo, municipio. O sea, comenzaríamos con 3. San Francisco de Borja era una escuela de caciques.
Sí había escuela de caciques. 3-2. 3-2. ¿No? Ya. Administrado justicia de la audiencia, 3-2-1, ya. Ya los corregimientos lo representa intendencia, sí. La A. Letra A de abogado. La A de abogado. ¿Está bien? Correcto. 6. En el Perú colonial, el reparto mercantil fue un mecanismo determinante para la explotación de la población indígena, legalizado a mediados del siglo XVIII. Este generó importantes movimientos de protesta que no lo afectaron durante décadas porque beneficiaba fundamentalmente a... Claro, quienes se hacían ricos con la venta de productos eran los corregidores y los comerciantes, pues. Los corregidores y los comerciantes, la ley de doctora, la ley de doctor. 7. Ordena cronológicamente. Primero son las nuevas leyes que aprueba el rey, luego la batalla de Iñaquito cuando lo matan al virrey, ya, 3-2. Luego el virrey Toledo crea las reducciones, 3-2-4, 3-2-4, y al último le pusieron los jesuitas, ¿no? Los jesuitas eran sacerdotes que fueron expulsados en el gobierno del virrey Amat y Junier. Los expulsaron por insubordinarse contra el rey de España. La otra semana que hagamos reformas borbónicas voy a contar eso, ¿ya? ¿Está bien? 3-2-4-1. La B. 8. Los llamados indios de Venezuela eran aquellos que, y los españoles chapetones. Allá, se llamaba chapetones o peninsulares, aquellos que habían nacido en la península, pues. Chapetones, de otra forma, me llamaban los peninsulares. ¿Está bien? Entonces la respuesta sería la C. La C. Formaban parte de la mano de obra. ¿Quién? Los indios de Céula. Ya te he dicho que indios de Céula son los indios comunes, ¿no? Indios de Céula, indios comunes. Y los chapetones eran peninsulares porque habían nacido en España o la península ibérica. Por lo tanto, la respuesta correcta en la número 8 es la C de campeoncito. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a la 9. Francisco Alberto Toledo fue el quinto virrey de Perú. Su labor política, económica y militar administrativa en beneficio de la corona española fue tal que el virreinato del Perú tuvo o mantuvo dicha organización hasta la llegada de las reformas borbónicas para la primera mitad del siglo XVIII. Dicho esto, señale lo que corresponde al gobierno de Toledo. A ver, reparto de Guaynarima no, porque eso lo hizo un señor llamado Lagasca. Vista general del Perú, sí. Las reducciones indígenas, sí. Tasación del tributo en dinero, sí. Entonces sería 2, 3, 4. Decreto de libre comercio del siglo XVIII, nada que ver. Y organización de amita minera, sí. Entonces sería 2, 3, 4, 6. La A, ¿no? 2, 3, 4, 6. Letra A de abogado. De las siguientes alternativas, a ver, 1. En América, España creó 4 virreinatos. Bueno, en total, ¿no? Si tomamos en cuenta las reformas borbónicas. Claro, porque primero fue el virreinato de México, luego Perú, luego Nueva Granada, luego Río de la Plata. Esos son 4. O sea que en teoría es correcto. Pero vamos a ver. ¿Virreinato de Perú abarcaba 7 audiencias? Sí, sí abarcaba 7 audiencias. El último virreinato en clase fue Nueva Granada. ¿Qué? No fue el primero. El virreinato de Perú tenía control de la audiencia de Charcas, de Caracas tampoco. No, Caracas es Venezuela, no. Entonces 3 y 4 están mal, solo 1 y 2, ¿no? 3 y 4 están mal, solo queda 1 y 2. La respuesta A de abogado. ¿Está bien? La A de abogado. Listo.
Ahora dejo de compartir porque ha llegado el momento de que me hagas tus preguntas del tema o temas anteriores. Dejo de compartir porque ha llegado el momento de preguntar. El momento de preguntar. Por favor, escríbeme en este instante aquí en clase, te contesto de inmediato. Por favor, escríbeme en clase. Por favor, por favor. Ya, escríbeme ahorita mismo, contesto tus preguntas. Del tema, lo que hemos hecho hoy día o temas anteriores, puedes preguntar. Si en la tarea hay una pregunta que veo que no te convence, pregúntame y yo te ayudo. O al menos te lo explico para que lo entiendas. ¿Ya? Vamos a buscar preguntas. ¿Ya? Mónica, es lo mismo. Es lo mismo. La audiencia y Lima, la Real Audiencia es lo mismo. Es lo mismo. Toda audiencia cumple función judicial. Y en Lima, sino que si digo Real Audiencia, me estoy refiriendo simplemente al carácter de que es algo creado por el rey, ¿no? O que imparte justicia en nombre del rey, nada más. Pero decir la audiencia de Lima o Real Audiencia es lo mismo, ¿ya? Función judicial. Claro que sí. Listo, vamos. Otra pregunta, se escriban, muchachos. Este es el momento de preguntar. Por favor, pregunten. Si gustas de la tarea, temas anteriores, pregunta. No se queden con las dudas, por favor, escriban. Ahorita que estoy en clase te puedo contestar al toque. Tiempo récord. Vamos. Después es complicado por otras labores, por favor, pero les pido, por favor, que me escriban ahorita. Ahorita escríbeme. Vamos. Anímate. Pregunta. A ver, estamos esperando sus preguntas. Vamos, muchachos, vamos, pregunte. Pregunte. Muy bien. Yo le voy a hacer preguntas entonces. A ver, yo pregunto. A ver, semana pasada hablamos un poquito de invasión al Tahuantinsuyo. Pregunta, ¿cómo se llamó el gobernador que canceló la expedición de Pizarro y les dijo que tenían que regresar? A ver, acuérdense. ¿Cómo se llamó el gobernador que canceló la expedición de Pizarro y le dijo que tenían que regresar? ¿Te acuerdas? Incidente y el gallo, ¿no? Pero ¿cómo se llamó el gobernador? ¿Te acuerdas o no? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llamó el gobernador? Vamos. Pedro Arias Dávila es el primer gobernador. Él más bien es el que autorizó los viajes de Pizarro. Pero a Pedro Arias Dávila lo destituyeron y en su lugar nombraron a Pérez Los Ríos. Y como Pérez Los Ríos no conocía a Pizarro y Almagro, él no les había autorizado el viaje, él es el que luego dice que tienen que regresar, ¿sí o no? Ya, entonces, Pérez Los Ríos. Otra pregunta, ¿quién fue el primer español que escucha noticias sobre el Tahuantinsuyo? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién fue el primer español que escuchó noticias sobre el Tahuantinsuyo?
Excelente, Edison. Vasco Núñez de Balboa, cuando él conversó con el cacique Comagre y el joven Pantiaco. Ellos le informaron de la existencia de un nuevo reino, un nuevo gobierno. Claro, muy bien, ¿ah? Te felicito. Ahora, brevemente les voy a mencionar las guerras civiles como se dieron. La primera guerra civil entre Almagro el Viejo y Francisco Pizarro. Almagro le quería quitar el Cusco a Pizarro. Pelearon y en la batalla de las Salinas lo derrotan. Lo derrotan y muere en las Salinas. Bueno, no muere en las Salinas, lo derrotan, lo toman prisionero y luego lo ejecutan. Marjorie pregunta, podemos decir que el virrey más importante, ¿no? Tal vez la palabra mejor no creo, pero sí el más importante en la historia colonial, porque para los intereses de España hizo muchas obras. Francisco de Toledo es la respuesta, Marjorie. Podemos decir el principal virrey o el virrey más importante, ¿no? ¿Está bien? Listo, Francisco de Toledo, por sus grandes reformas, pues. La primera gran reforma que hizo Toledo, ¿cuál fue? Las reducciones, reorganiza la mitad, reorganiza el tributo, acabó con la estéril cabamba, establece la Inquisición, hizo una visita general, ¿sí o no? Claro. La Segunda Guerra Civil es la de Almagro el Mozo, que quiere vengarse por la muerte de su padre. Y Almagro el Mozo participa cuando van y lo matan a Pizarro, pues Pizarro es asesinado, ¿sí o no? Pero Almagro el Mozo es derrotado en la batalla de Chupas, en Chupas, y luego lo ejecutan también. La tercera gran rebelión es la rebelión en Comenderos, la que lleva a cabo Gonzalo Pizarro, y en una batalla de Iñaquito le gana a Blasco de Vela y lo mata. Lo mata a Blasco de Vela. Y la cuarta y última pertenece a un señor llamado Francisco Hernández Girón. Francisco Hernández Girón. Él se subleva también contra la corona española. Algunos le llaman los insatisfechos, los encomenderos pobres o insatisfechos. Pero al final, claro, primero gana una batalla llamada Batalla de Chuquinga y luego pierde una batalla llamada Pucará, ¿ya? Luego de la batalla de Pucará, Francisco Hernández Girón será derrotado o ejecutado y se acabó las guerras civiles, pues. ¿Ya? Claro. ¿Qué te pareció? Cuando Manco Inca se revela, déjame contarte, cuando Manco Inca se revela, a su lado peleó un joven militar que se lanzó del Sacsayhuamán. ¿Quién sabe su nombre? Al ver que no podían vencer a los españoles y que los españoles recuperaron el Sacsayhuamán, este joven general se lanzó al vacío del Torreón Mayor del Sacsayhuamán. ¿Quién fue? Peleó lo de Manco Inca. Peleó lo de Manco Inca. No quiso dejar a sus hombres, no quiso dejarlos. Él dijo, yo me quedo con ellos, pero al final él decidió lanzarse al vacío del Torreón Mayor. ¿Quién era? A ver quién me contesta. Cuando se revela Manco Inca. A ver, a ver, a ver, ¿quién habrá sido? La respuesta es Cahuide. Cahuide. Esa es la respuesta, ¿ya?